como lo decía el pastor, Dios bendiga a mi hermano Valentín, a su familia, a la pastora que nos visita. Sean bienvenidos a la casa del Señor, nos gozamos con su presencia. Es un honor, un privilegio el tenerlos en este lugar, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. De igual manera, Dios bendiga a mi hermana Ángela, mi hermanita, mi hermano Miguel, y todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Pero vamos a pasar a la parte más importante, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es importante? La palabra del Señor es importante, hermanos, aleluya. Bendito Dios. Yo le invito que ahí donde se encuentra, si usted puede, por favor póngase de pie y abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1, verso del 1 al 22. Cuando lo tenga me avisa con un fuerte amén. Dios es bueno, gracias Señor. Bendito y alabado sea Jehová nuestro Dios, aleluya. Libro de Ruth, capítulo 1, verso del 1 al 22. Mi alma adora al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Ruth, capítulo 1, se encuentra después del libro de Jueces, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Y antes de Primera de Samuel. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Ruth, capítulo 1, verso del 1 al 22. Aleluya. Dios es grande. Mi alma adora al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por su presencia en este lugar. Y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y la iglesia dice, amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también las 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Y respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí,
sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Como les decía, en esta preciosa tarde vamos a hablar basado en la escritura de Ruth, bajo el tema no vayas a Moab. Ese es el tema de esta noche, no vayas a Moab. Gloria al nombre de Jesús. Como leíamos en la palabra del Señor, claramente dice la palabra de que había un varón de Belén llamado Elimelech, y este varón dice que él decidió moverse a una tierra fuera de la tierra de Israel llamada Moab, a los montes de Moab. Dice la palabra de Dios que el resultado fue terrible por haber hecho estas cosas. La palabra de Dios dice que en aquel tiempo vino una hambre terrible al pueblo de Israel, que de cierta manera Elimelech se sintió obligado a emigrar a este lugar, a este pueblo, el cual muchas veces Dios había hablado al pueblo de Israel que tenían que separarse de ellos. Pero dice la palabra de Dios que vino una hambre tan terrible a la tierra que yo me imagino que él se sintió ofuscado y tuvo que pensar, tengo que buscar una opción para mi familia porque si no vamos a perecer aquí mismo. Y dice la palabra que este era un tiempo en el que los jueces gobernaban sobre el pueblo de Israel. Era un tiempo en el que tristemente el pueblo de Israel se encontraba sumergido en el pecado, en la idolatría y en la desobediencia en contra del Señor que los había sacado del pueblo de Egipto. Dice la palabra de Dios que antes de que comenzaran a los jueces a gobernar sobre la tierra de Israel, dice que Moisés, aquel siervo que creció y que se desarrolló, Josué, aquel siervo que se desarrolló con Moisés en el desierto, dice que fue aquel varón que los introdujo Dios a través de aquel varón a la tierra prometida. Y dice la palabra que cuando Josué vivía, el pueblo vivía conforme a la voluntad de Dios y hacía todo conforme a sus mandatos y estatutos. Pero dice la palabra que tristemente, partiendo Josué, el pueblo se volvió al pecado. El pueblo cayó en idolatría, el pueblo cayó en desobediencia, el pueblo cayó en la apostasía. Gloria sea el nombre de Jesús. Y comenzó el pecado a llenar al pueblo de Dios. Y tristemente dice que esto trajo la ira de Jehová, porque el pueblo se había olvidado de Jehová, su Dios, que los había sacado del pueblo de Egipto. Y dice la palabra de Dios que por cuanto ellos habían pecado y habían ido tras los ídolos falsos que no son dioses, como dice la palabra, dice que la ira de Dios permitió que los enemigos se levantaran contra ellos y los afligieran. Y muchas veces pueblos de otras naciones venían y los azotaban y los afligían. Y dice la palabra que cuando ellos se miraban asustados, afligidos y abatidos, entonces clamaban a Dios en su aflicción, y Dios, movido a misericordia, dice que levantaba jueces que los guiaran, y Dios estaba con el juez para poder librar al pueblo de Dios. Pero simplemente como le pasó anteriormente cuando Josué murió, así cuando el juez perecía, moría, entonces el pueblo nuevamente se volvía para atrás al pecado. Y dice la palabra de Dios que nuevamente volvían los azotes que Dios permitía porque el pueblo se metía en el pecado. ¿Y qué sucede? Que en este tiempo, en medio de este tiempo, dice la palabra que viene una hambruna terrible a la tierra. Hermano y hermana, yo creo que usted y yo no hemos experimentado, por la gracia y la misericordia de Dios, no sabemos qué es eso. Pero dice la palabra que vino una hambruna sobre la tierra de Israel. Y como leíamos en la escritura, dice que este varón Elimelech, hombre de Judá, y con su familia, dice que él decidió emigrar a un lugar que era llamado Moab. Un pueblo al cual, cuando ellos venían por el desierto, no quiso ayudar al pueblo de Israel. Y Dios les había dado mandamiento al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, que no se mezclaran con estos pueblos que estaban a su alrededor, que no tuvieran ningún trato con ellos, para que ellos no cayeran en la misma idolatría que estos pueblos tenían.
siguiendo otros dioses falsos y ajenos. Pero dice la palabra de Dios que con todo y eso este hombre se movió. Y yo quiero que ponga atención, porque la palabra de Dios dice que hay un orden en todas las cosas. La palabra de Dios dice que el hombre es el sacerdote de la casa. Dice que Elimelec tomó la decisión de moverse con toda su familia, con su mujer y sus 2 hijos. Y dice que se movieron a esta tierra. Y que estando en esta tierra, que no era el pueblo de Israel, dice que de pronto vino el mal sobre esta familia y murió Elimelec. Y aquella mujer llamada Noemí quedó sin su marido, quedó sin su esposo. Gloria al nombre de Jesús. Imagínense qué duro y terrible. Aquella mujer que confiaba en su marido, aquella mujer que se dejaba guiar por su marido, aquel sacerdote de la casa, de repente lo pierde y se queda sin él. Y dice que se quedó solamente con sus 2 hijos. Lo duro que ha de haber sido para ella tener que haberse quedado solo con sus hijos. Y dice la palabra de que de aquel entonces aquella mujer comenzó a padecer dolor. Y luego de eso dice que sus hijos crecieron y que luego de esto estos 2 hijos que tenía ella, dice que se buscaran mujeres del pueblo de Moab. Algo que claramente también Dios les había hecho un llamado y les había recalcado al pueblo de Israel, que no se mezclaran con mujeres que no fueran del pueblo, porque les iba a pasar lo mismo, iban a ir sus corazones tras ídolos falsos y dioses ajenos. Y dice la palabra que estos 2 jóvenes buscaron mujeres de este pueblo de Moab. Y que luego de un tiempo dice que también estos 2 hijos de Noemí perecieron también. Así que aquella mujer no solo había perdido a su marido, sino que también había perdido a sus 2 hijos. Terrible dolor y angustia en la que se encontraba aquella mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, tenemos que recordar una cosa, hermanos. Muchos se podrían preguntar, ¿por qué vino aquella hambre a la tierra de Israel? Como hablábamos en un principio, estaba el pueblo de Israel en un tiempo en el que estaban pecando de continua contra Dios. Y dice la palabra que el pueblo hacía como bien le parecía. No hacían la voluntad de Dios. La palabra dice en el libro de Levítico capítulo 26 verso 3, dice: si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Esto quiere decir que el hambre que había llegado a la tierra era simplemente el hecho de que el pueblo de Israel se había apartado de los estatutos y mandamientos de Dios. Gloria sea al que vive por los siglos de los siglos. Grande y terrible equivocación cometió el pueblo de Israel al haber hecho esto y apartarse de Dios. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento dice que Noemí, aquella mujer que estaba sola y que solo se había quedado con sus 2 nueras, dice que escuchó que Jehová Dios había visitado al pueblo de Israel y que lo había bendecido proveyéndoles pan. Y dice que cuando escuchó aquella noticia, dice que ella se dispuso a volver a la tierra de Israel. Y dice que cuando iba de camino con sus 2 nueras, dice que ella trató de reconvenir con estas 2 muchachas y les dijo que bueno sería que ellas se devolvieran a su propia parentela, a sus padres, a su propia familia, ya que ella no podía hacer más nada por ellas, porque ella ya no tenía hijos, ya no tenía nada que darles o para proveerles para que ellas pudieran seguir con ella. Si ella misma reconocía que no podía hacer nada por ella misma, tampoco podía hacer nada por sus nueras. Y dice la palabra que en ese momento ellas trataron de hacerla cambiar de parecer a Noemí y de decirle que ellas se iban a quedar con ella, que la iban a acompañar, que se iban a ir al pueblo de Israel con ella, que no la iban a abandonar. Pero Noemí trató nuevamente de reconvenirlas y de decirles que qué es lo que les iba a ofrecer. Ella era una mujer ya de edad avanzada y no tenía nada que darles, que ellas podían tener un futuro por otro lado. Y dice la palabra que la nuera, que se llamaba Orfa, dice que entonces ella lloró juntamente con Ruth y dice que se despidió de ella
y tomó su camino de regreso hacia su parentela. Sin embargo, dice que esta muchacha llamada Ruth, dice que ella no cambió de parecer. Que aunque Noemí había intentado convencerla de que se regresase a su familia, ella estaba resuelta a quedarse con Noemí. Me llama mucho la atención la actitud de esta muchacha llamada Ruth. Y es algo de lo cual tenemos que aprender mucho nosotros. Dice la palabra de Dios que esta muchacha fue bien clara con Noemí, le dijo que no la iba a abandonar, sino que se iba a quedar con ella. Y que no solamente eso, sino que iba a ser ahora el pueblo de Israel, iba a ser el pueblo de ella. Y que el Dios del pueblo de Israel también iba a ser el Dios de ella. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí hay gente que también pueda hablar de esa misma manera. Que el mundo ya no es su casa, que el mundo ya no es donde usted pertenece, que ahora su pueblo son los hermanos en Cristo, que ahora el Dios al que usted sirve ya no es al dinero, ya no es al trabajo, ya no es a las delicias que pueden ofrecer el mundo, sino al Dios vivo que nos ha salvado a través de Jesucristo. Ruth estaba así de decidida de cambiar el rumbo de su vida y de volverse parte del pueblo de Israel. Y dice que se decidió ir con ella y llegaron al pueblo de Israel. Y que cuando iban entrando en aquella tierra, dice la palabra que aquel pueblo comenzó a reconocer a Noemí. Y todos comenzaron a hablar de ella. Y Noemí, cuando escuchó que la llamaban por su nombre, ella les dijo: no me llamen ya más Noemí. Por favor, ya no me digan Noemí. Porque ella estaba en amargura de espíritu, dice la palabra. Ella estaba con dolor profundo en su corazón. Ella se sentía sola, se sentía abatida, se sentía angustiada. Ella no sentía paz, sentía angustia en su vida. Entonces ella dijo: ¿saben qué? Mejor llámenme Mara, porque estoy en amargura. Porque si usted busca el significado de Noemí, significa placentero. Ella dijo: no hay nada placentero en mi vida en este momento. Por favor, no me llamen así, porque lo único que yo tengo es dolor en mi corazón. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, viendo el pueblo todas estas cosas, yo me imagino que el pueblo se ha de haber dolido. Porque ella misma dijo: yo salí con las manos llenas de este lugar, pero he regresado con las manos completamente vacías. La palabra de Dios dice que los israelitas por herencia tenían propiedades, tenían tierras. Pero por causa de que ellos se habían movido a Moab, ellos habían perdido esta herencia. Porque ahora no solamente no se encontraban en el pueblo de Israel, sino que aquellos hombres que eran los que mantenían el nombre sobre la familia habían también fallecido. No había nadie que podía reclamar aquellas tierras. Había una ley en aquel tiempo que dice la palabra que había que redimir la herencia para poder volverla a obtener. Entonces aquella mujer llegó sin esperanza ni siquiera de recuperar lo poco que ella tenía, que había dejado. La mujer estaba completamente desamparada, o al menos así ella se miraba a sí misma, desamparada. Y dice la palabra de Dios que aquella joven Ruth, dice que salió a buscar en medio de los campos, bendito Dios, a ver qué podía recoger para comer, para sustentarse ella misma y para sustentar a su suegra. Y dice que aquella joven, dice que era una joven que era muy virtuosa. Era una joven que era dura, era trabajadora. Dice que se fue a trabajar a los campos de un varón llamado Booz. Y dice que ella empezó a trabajar y seguía a todos los trabajadores que tenía Booz y recogía todos los granos que le quedaban, que le sobraban. Y Booz, viendo estas cosas, dice que preguntó por aquella muchacha quién era ella, y le dieron el informe de quién era aquella muchacha. Y Dios en su misericordia puso gracia sobre esta muchacha que no era parte del pueblo de Israel, sino que era una moabita. Pero recuérdese que ella había hecho una decisión cuando iba camino a Israel. En otras palabras, esta mujer había aceptado a Cristo en su corazón. En otras palabras, esta mujer había entregado su vida a Dios cuando iba camino al pueblo de Israel. Así que quizá por los hombres ella no era una israelita. Quizás para los hombres ella no era parte del pueblo, pero para Dios
ella ya era parte del pueblo de Israel. Ella ya era parte de la promesa que Dios tenía para su pueblo, que era una promesa de amor, de misericordia y de bendición y de vida eterna. Dice la palabra que entonces Dios comenzó a prosperar y ayudar a aquella muchacha, y dice que Dios la puso en gracia delante de aquel varón, y aquel varón de alguna u otra manera la defendía y la bendecía, y miraba a su suegra que Dios la había bendecido. Y dice la palabra de Dios que aquella muchacha, aquella extranjera, aquella mujer que no pertenecía y que había servido en su pasado a otros dioses ajenos, dice que Dios la miraba con gracia, porque Dios la bendecía a través de aquel varón llamado Booz. Y dice la palabra que su suegra le dijo que aquel varón era parte de la parentela de su esposo, y que había una esperanza de poder redimir la herencia a través de ese varón. Yo quiero decirle, hermano y hermana, de que hay momentos de que nosotros nos vamos a ver en circunstancias donde no vamos a ver que hay esperanza, donde vamos a ver que no hay salida, por ninguna manera, ni por ningún lado. Pero Dios en su misericordia siempre va a abrir un camino, sea de una manera u de otra. Va a bendecir su vida si usted se mantiene fiel a Dios. La palabra del Señor dice que aquella mujer comenzó a ser bendecida. Dios comenzó a proveerles, no les faltó el sustento. En aquella tierra de bendición que es el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Volviendo un poquito atrás, ese fue el error de Elimelec. Porque a pesar de que el pueblo de Israel había estado cometiendo pecado y que por estos pecados había venido el hambre sobre la tierra de Israel, Dios en su misericordia, Dios es un Dios justo. Y Dios no va a hacer pagar a justos por pecadores. Dios necesita que nosotros creamos en medio de la circunstancia que se pueda estar dando a nuestro alrededor, que sepamos, que creamos, que entendamos que Dios no nos va a abandonar. Pueda que el pecado ahora esté rampante en la tierra donde nos encontramos, porque eso es así, hermano y hermana. Usted ahora lo puede ver en la noticia, lo puede ver en la calle cuando sale. El pecado anda rampante y con toda libertad, cosa que no se miraba antes, hace unos años atrás. Ahora se mira y la gente ya no tiene vergüenza, ya no tiene temor de Dios. El pecado anda completamente libre y juicios vienen sobre la tierra. Pero Dios en su misericordia sabe guardar a aquellos que son fieles con Él. Dios necesitaba que aquel varón creyera esto. Dios necesitaba que aquel varón Elimelec creyera que Dios lo iba a guardar y lo iba a sustentar en medio de aquella hambre que había venido a aquel pueblo de Israel. Pero muchas veces nosotros también nos encontramos en esa circunstancia, en esa situación. A veces nos encontramos que viene alguna situación, una decisión, algo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, en que pone el trecho si nosotros nos mantenemos en los caminos de Dios o si nosotros nos movemos en favor de aquello que nosotros necesitamos. Dios sabe y conoce la necesidad que nosotros tenemos, pero Dios está esperando que nosotros no nos movamos de donde Él nos ha puesto. Él necesita que nosotros permanezcamos en la tierra la cual nos ha dado por herencia, que es en los caminos del Señor, que es delante de su presencia, porque el Señor está en medio de su pueblo. Eso es lo que dice la palabra, que el Señor está en medio de su pueblo, que el Señor camina en medio de su pueblo. Entonces Dios lo que necesita es que nosotros permanezcamos. Quizá va a haber una necesidad que nos va a hacer pensar, sería bueno quizás que yo hiciera aquello o que yo hiciera lo otro, pero a lo mejor si aquella decisión nos va a apartar un poco a poco de la presencia de Dios, no conviene. Entonces ese va a ser nuestro Moab y nosotros tenemos de cuidarnos, de volvernos a esos lugares, a ese lugar donde Dios ya nos ha sacado de ese mundo. Dios no quiere que nosotros nos vayamos a un Moab. Dios necesita que permanezcamos en la tierra de la herencia que Él nos ha dado. ¿Y qué herencia más grande no nos ha dado el Señor sino la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús? Dios necesita que nosotros seamos fieles y permanezcamos. Yo sé que la necesidad muchas veces es dura, hermanos,
Póngase a pensar, hambre en la tierra, no tener que comer, eso es terrible. Cualquiera se pone a pensar, yo tengo que hacer algo, mi familia se me va a morir aquí si yo no hago nada. Pero es en ese momento donde el hombre no puede hacer nada por su propia fuerza, es que Dios anhela y necesita que creamos en Él. Porque el Dios es el Dios de lo imposible. Por eso a mí me encanta el nombre que Dios le dio a Moisés cuando se reveló a él. Moisés le preguntó, Señor, cuando vaya a tu pueblo, cuando ellos me pregunten quién es el que te ha enviado, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Entonces el Señor le dijo, diles, yo soy el que soy. Yo soy, te ha mandado. Me encanta que le haya dicho ese nombre. ¿Sabe por qué? Porque yo soy significa que Dios puede hacer lo que usted necesita en cualquier momento. Si usted está enfermo, entonces Él es el sanador. Si usted está en necesidad, Él es el proveedor. Si usted está en aflicción, Él es el consolador. Si usted necesita lo que necesita, Él se va a volver ese sustento que usted necesita en su vida. Si tenemos hambre, Él nos va a proveer. Él nos va a dar, Él nos va a suplir. Dios necesita que nosotros creamos en Él, que recordemos quién es Él, que cuál es su nombre, que nosotros en nuestro corazón no temamos, porque ¿sabe qué? Aquellos que confían en el Señor, dice la palabra de Dios, no serán avergonzados. ¿Qué palabra más poderosa? Dice que los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. Usted puede confiar en los hombres, usted puede confiar en sus amigos, puede confiar en aquel que le diga, yo estoy contigo, pero de repente le va a fallar y lo va a dejar avergonzado. Quizás no va a ser la intención, pero es que así somos los hombres, fallamos, tenemos límites. Pero Dios, cuando usted pone su confianza en Dios, Dios no lo va a avergonzar, Dios no lo va a abandonar, Dios no lo va a dejar. Siempre Dios va a proveer, siempre Dios va a estar ahí con nosotros. Así como estuvo con Daniel y con los 3 hebreos, Él va a estar con usted. Así como estuvo con José, Él va a estar con usted. Así como estuvo con Moisés, Él va a estar con usted. Así como Jesucristo mismo, desde que comenzó su ministerio en la tierra, estuvo con sus discípulos y permaneció con sus discípulos luego que ascendió, y que todavía permanece con su pueblo hasta esta hora, así va a permanecer con nosotros hasta este día. Porque Dios es fiel. Dios no cambia de parecer, Dios no miente, Dios no se equivoca. Dios no es como nosotros que decimos una cosa y después pensamos y decimos, mejor no hubiera dicho eso. No, cuando Dios dice algo, Él lo hace, Él cumple, porque Dios es fiel en su palabra. Dice que aunque nosotros los hombres somos infieles, dice que Él todavía sí permanece fiel. Que aunque nosotros quizás nos habíamos comprometido en hacer algo para Dios y no lo cumplimos, el Señor en su misericordia, Él con todo dice, no va a cambiar, todavía nos va a sostener en su fidelidad. Porque así es Dios de misericordioso y de bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo hace porque lo tiene que hacer. Dios lo hace por amor a usted y por amor a mí. Y sabe que cuando hace las cosas por amor no hay límite. Cuando hace las cosas por amor no hay límite. A las madres que tienen hijos, madres que cómo se sacrifican por sus hijos. Yo me recuerdo mi madre, cómo se sacrificó por mí y por mis hermanas. Yo veo que ella se sacrificaba y hacía muchas cosas por sus hijos. Y yo miraba la dificultad, aunque cuando pequeño no lo entendía, ahora lo entiendo. Pero ¿sabe por qué? ¿Qué era lo que la impulsaba a ella a hacer estas cosas? ¿Y qué es lo que la impulsa a usted con sus hijos a hacer las cosas que muchas veces son difíciles? Es el amor que siente hacia ellos. No importa lo difícil, lo pesado, lo duro que es hacer ciertas cosas por sus hijos. Con todo y eso usted lo va a hacer por amor a ellos. Dios en su amor infinito y su misericordia, Él va a hacer misericordia y compasión con nosotros. Por amor a nosotros. Cuando viene la necesidad, hermano y hermana, no tema, no tema, porque Dios ahí donde la tiene, ahí le va a sustentar. Dice la palabra que cuando Noemí estaba en Moab, dice que escuchó la noticia que Jehová había visitado al pueblo de Israel y lo había bendecido con pan. Quiero decirle que usted que permanece todavía en la tierra donde Dios lo ha plantado, aquí en la casa del Señor, delante de la presencia del Señor, viene el pan de Dios,
y el pan de Dios quizás para usted puede ser sanidad, quizás puede ser provisión porque la economía no está muy bien, quizás puede ser ese consuelo que usted necesita en su corazón porque hay dolor, hay angustia, hay heridas. El pan de Dios ya viene en camino para su vida. ¿Sabe por qué? Porque así como hizo con Israel en su misericordia, Dios va a proveer. Porque Dios proveyó aquel pan al pueblo de Israel, no porque Israel se había vuelto a Dios, pero porque Jehová era movido a misericordia. Porque Él en su infinito amor, dice la palabra, que su corazón se inflama de amor por su pueblo. Él mismo le decía a través del profeta: oh Israel, ¿cómo yo me voy a olvidar de ti? Si mi corazón se inflama de amor por ti. Porque Dios decidió amar a un pueblo que no era pueblo. Dice que cuando escogió a Israel no le escogió porque era el más fuerte, ni porque era el mejor. Al contrario, dice la palabra de Dios que era el pueblo más pequeño, el pueblo más débil. Era un pueblo rebelde y con todo eso Dios decidió amarlo. Gloria al nombre de Jesús. Así que yo quiero que entienda algo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. Dios ya lo ama con todo su amor para usted. El amor de Cristo que Él derrama sobre nuestros corazones lo derrama con toda libertad y con toda plenitud. Dice que Él no da su espíritu en medida, que Él lo da completo. Gloria a Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros, lo tenemos todo. Yo sé que podrá haber alguna necesidad. Yo sé que a lo mejor estamos esperando en promesas. Yo sé que a lo mejor estamos esperando esperanza contra esperanza, como decía Abraham. Habrá algo quizás que a lo mejor parezca difícil, que a lo mejor no se mira, que no lo vemos con los ojos físicos, pero viene en camino. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza permanece en el Señor, porque usted está creyendo que viene de camino, porque usted está creyendo que lo va a recibir. Por eso viene de camino, por eso el Señor se va a glorificar y por eso el Señor se agrada. Porque la palabra dice que si no podemos creer en el Señor, dice que no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no creemos en Él. Tenemos que creer en Él. Elimelec cometió un grave error, tan grande que lo hizo perder su propia vida y sus hijos también perecieron. Todo porque no se dejó guiar por las promesas de Dios. Porque si somos hombres y mujeres de Dios que nos mantenemos en el camino del Señor, aunque el mundo entero peque, Dios en su misericordia nos va a guardar. Dios no nos va a dejar perecer. Si nosotros caminamos en rectitud delante de Dios, el Señor va a hacer misericordia. Él siempre nos va a sustentar, siempre nos va a guardar, siempre nos va a defender. Él siempre va a estar con nosotros. Que se preocupe aquel que se aparte, que se preocupe aquel que se ha olvidado de Dios. Pero usted y yo no nos podemos preocupar que Dios nos va a abandonar, porque Dios no abandona a su pueblo. Dios nunca nos va a abandonar. Él mismo lo ha prometido: yo nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Con la diestra de mi justicia yo te sostendré, dice la palabra. Eso es lo que hace Dios con nosotros. El amor de Dios es grande. Pero aquella mujer, Noemí, había padecido dolor porque el sacerdote de la casa no había sido sabio, no había dirigido bien a su propia familia, y ahora ella estaba en dolor. Y mire qué es lo que le pasa en la mente de ella, que ella dice: el Todopoderoso ahora me tiene en amargura. Pero realmente no fue Dios, sino que fue la mala decisión de su esposo que llevó a que esta situación se viniera sobre su vida y sobre su familia. Muchas veces nosotros, cuando cometemos errores y vienen las consecuencias, muchas veces nosotros pensamos que Dios permite estas cosas, quizás porque nos quiere castigar de algún modo, y muchas veces no nos damos cuenta que a veces ha sido nuestra desobediencia, que a lo mejor Dios nos habló algo y nosotros no lo hicimos. Y no siempre las circunstancias que vienen a nuestra vida es por estas cosas, porque Dios muchas veces permitirá estas cosas para fortalecer nuestra fe. Dios muchas veces permitirá estas cosas para que le conozcamos más profundamente, para que sepamos que Él está con nosotros sea como sea, para que veamos que Él es el Dios de lo imposible,
que cuando los hombres dicen que no se puede, Él va a decir, ahora vas a ver y conocer que sí se puede conmigo. Pero en esta situación, esta fue una circunstancia que le vino por causa de la desobediencia de Elimelec. Gloria al nombre de Jesús. Es por eso que Dios necesita que nosotros seamos cuidadosos. Que cuando estemos en cualquier circunstancia, nosotros no veamos hacia otro lado. Porque el problema que siempre tenía el pueblo de Israel es que siempre mantenía su mirada atrás. Aún la misma palabra dice que cuando Dios los venía sacando del pueblo de Israel y que iban por el desierto, dice que ellos todavía se venían recordando lo que ellos comían allá atrás. Dice que todavía se acordaban de la cebolla, de los pepinos y de todo lo que tenían allá atrás. Y se quejaban con el varón Moisés y le decía, ¿por qué nos has traído aquí a aguantar hambre y a morirnos de sed? Pero no era eso lo que Dios quería hacer, simplemente Dios los estaba probando. Y Dios les estaba revelando en su corazón que ellos todavía, aunque habían salido físicamente, su corazón todavía permanecía allá atrás. Que aunque habían permanecido como esclavos por 400 años, y ya los había sacado Dios, pero su corazón todavía había esclavitud. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Cuando nosotros miramos las cosas del mundo, Dios a veces ya nos ha sacado del mundo, pero todavía hay cadenas que nos están atando dentro de nosotros que nos tienen esclavizados. Porque todavía nos fijamos en las cosas que hay en el mundo. Todavía de cierta manera, muchas veces anhelamos cosas que hay en el mundo. Pero Dios quiere libertar nuestros corazones completamente. Dios por eso muchas veces le dio de beber al pueblo de Israel a través de la peña. Dios le dio de comer a través del maná caído del cielo. Dios probó al pueblo de Israel de tal manera que ellos entendieran que Dios siempre iba a estar con ellos. Dios le decía al pueblo de Israel que les iba a dar la provisión diaria, el maná diario, y que no recogieran más que solo para el día siguiente, solo para ese día. Y muchas veces el pueblo desobedecía y agarraba más para el siguiente día. Y entonces se miraba a Dios y se dolía porque miraba que el pueblo no creía en Él. Porque Dios le decía que les iba a proveer para cada día. Pero el pueblo de Israel no creía y siempre querían agarrar más para los próximos días. ¿Sabe? Eso es ¿qué es lo que nos dice? Que ellos no creían en Dios. Que ellos tenían en duda que quizás mañana los iba a dejar aguantando hambre Dios. Pero Dios nunca nos va a dejar en tal necesidad. Lo único que Él quiere es que nosotros dependamos de Él todos los días. No solo hoy, sino también mañana. Y no solo hoy y mañana, sino también pasado mañana. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros dependamos un día a la vez de Él. Que le creamos a Dios cada día que Él nos ha prestado la vida. Hasta este día Dios le ha prestado la vida. Pues sígale creyendo hasta el día de ahora. Dios en su misericordia, créalo. El día de mañana también proveerá lo que necesitamos. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? Dios es grande. Entonces aquella mujer, aquella jovencita llamada Ruth, dice que Dios la bendijo y la puso en gracia de aquel varón. Y que aquella mujer que a lo mejor no tenía esperanza de tener una herencia porque su esposo había muerto en Moab, dice la palabra de Dios que Dios permitió que se conociera con este varón llamado Boaz. Y aquel varón podía redimirla, aquel varón podía ser su esposo. Y a través de aquel varón podía bendecirlos a ellas dos, a su suegra y a ella, y quitar aquel oprobio que ellas tenían sobre sí. Y no quiero profundizar mucho lo que pasó, porque había también otro pariente que podía redimirla, pero lo que quiero que usted entienda es que Dios en su misericordia tiene un lugar, tiene un camino, tiene una situación que va a ser de bendición para su vida. Quizás en este momento no lo ve, pero ahí está. Quizás vos no sabía de esta muchacha antes, pero él había sido apartado para esta muchacha. Porque las cosas que suceden no suceden por casualidad como muchas veces creemos nosotros. En el Señor no hay casualidades.
Eso no existe. En el Señor hay un plan y un propósito en todas las cosas. Aquel varón llegó a ser el esposo de Ruth. Y a través de este varón, Dios bendijo a Noemí. Quitó el oprobio, recibió lo que ella no tenía y que había perdido. Y le suplió su necesidad. Aquella necesidad que ellas tenían, ya no la padecían más. Porque Dios en su misericordia, porque creyeron, porque se volvieron también a la presencia de Dios, Dios la bendijo. Porque si Noemí se hubiese quedado en Moab, no hubiese visto nada de estas cosas. Pero eso pasa cuando nosotros, aunque quizás nos hemos apartado de Dios, el Señor en su misericordia, así como el hijo pródigo que se va y se olvida de su padre, con todo y eso Dios siempre sigue esperando por su pueblo. Y Él con los brazos abiertos a aquel que está dispuesto a regresar lo recibe con todo su amor. Así Noemí regresó a casa. Así también Ruth, que no era parte del pueblo de Dios, ahora era parte del pueblo de Dios, porque se había vuelto al Señor, porque había dado su vida a Cristo Jesús. Porque Jehová Dios de los ejércitos es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra. El mismo Dios, Él nunca cambia. La palabra dice que se dio a conocer de muchas maneras a través de los profetas. Pero ahora en día, Él se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Aquella esperanza que nosotros tenemos que no avergüenza, Jesucristo nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesús. Es por eso, hermano y hermana, que es necesario que nosotros permanezcamos aquí delante de la presencia de Dios. No desmaye, no se canse, siga adelante, permanezca. Por nada del mundo que no venga ningún pensamiento que nos haga querer salirnos de los caminos del Señor. Que no haya nada, decisión o supuesta bendición que nos quiera apartar de Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que hacernos permanecer en el Señor. Si hay algo que parece bueno, pero que nos aleja de Dios, eso no viene de Dios. Ese es un Moab para nosotros. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Del Moab, de ese pueblo, de ese lugar fuera de la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Moab era un pueblo que estaba bajo maldición de Dios. Todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, todos los heteos, heveos, jebuseos, todos esos pueblos estaban bajo la maldición de Dios. Estaban bajo el juicio de Dios. Dios quería destruirlos y exterminarlos a través del pueblo de Israel. Dios no deseaba que el pueblo de Israel fuese parte de ese pueblo, porque el pensamiento de Dios era exterminar a aquel pueblo idólatra, aquel pueblo que no servía a Dios, que no temía a Dios. Nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero. No le servimos a la plata, ni al oro, no a la piedra, ni a la madera. Le servimos a un Dios vivo, un Dios que mira, un Dios que escucha, un Dios que habla. ¿Cuántos saben que ese es el Dios que usted le sirve? Tenemos un Dios que es real. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos un Dios que es real, hermano y hermana. Hay que cuidarnos de ir a Moab. No vayamos a Moab, porque Dios nos va a bendecir en la tierra de su presencia. Venga lo que venga, vea lo que vea, no se aparte, siga firme, que el Señor siempre va a bendecir, siempre va a proveer, siempre va a proteger y siempre va a ser a favor de usted. Lo que nos toca a nosotros es serle fiel al Señor, caminar en rectitud, en justicia y en integridad. Y Dios en su misericordia no lo va a abandonar, no la va a abandonar. Siempre va a ser su obra de amor por cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios es bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano y hermana. Dios es grande, bendito Dios. Oh poderoso Jesús, gracias Padre. Gracias Señor amado por su palabra. Gracias Señor amado por su exhortación. Gracias Padre por recordarnos que delante de su presencia, Padre, nosotros podemos tener todo lo que necesitamos. Oh bendito Dios del cielo, si en algún momento, Señor, nuestra mente y nuestro corazón se ha llenado, Señor, de duda, y hemos querido, Señor, volver a lo que nosotros hacíamos antes,
o hemos querido alejarnos delante de su presencia por otras cosas que no valen la pena, Padre, yo le pido que por favor tenga misericordia de nosotros y no permita que nosotros vayamos a Moab, Señor. No permita que nosotros vayamos a una tierra extraña donde no está su presencia. No permita que nosotros nos movamos donde hay idolatría, Señor, donde hay pecado, donde hay maldición. No, Padre eterno, sino que guárdenos, que nosotros podamos habitar bajo sus alas, que usted nos cubra con sus plumas, que usted nos bendiga con su presencia, que en medio de la circunstancia el gozo de nuestra salvación no nos falte, Padre. Yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que a lo mejor tienen situaciones como yo las tengo, Padre, que nos ayude a permanecer delante de su presencia caminando, que nos ayude a seguir siendo cristianos verdaderos, Señor amado, que no desfallezcamos, que no tornemos nuestra mirada atrás, Padre eterno, sino que permanezcamos firmes, que veamos lo que veamos, Señor, nosotros nos mantengamos firmes creyendo que usted está con nosotros, Padre eterno. Padre, bendiga a mis hermanos y hermanas, Señor, en medio de la necesidad. Padre, sea usted trayendo sanidad en medio de mis hermanos que tienen esa necesidad. Sea trayendo sanidad por nuestra hermanita Gaby. Oh, bendito Dios, mire nuestra hermanita Elba, Padre. Glorifique su nombre, Padre, de una manera especial.